Buen día jóvenes, bienvenidos a la clase de esta semana. En este video veremos algunas actividades de desarrollo de habilidades matemáticas. Para esta actividad calcularemos la distancia, la pendiente, el tipo de pendiente y el ángulo que tiene esa recta, recuerda, respecto al eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. La recta estará formada por los puntos A y por los puntos B. El punto A es menos 2,6 y el punto B es 5,2. Y como siempre, lo primero que haremos será indicar quién será X1, X2, Y1 y Y2. En este caso, este sería mi valor X1, mi valor X2, Y1 y Y2. Ahora que ya los tengo definidos, puedo calcular el primer punto, que sería la distancia. Recuerda que la distancia se calcula con la siguiente fórmula. Ahora que ya tenemos la fórmula, tenemos que sustituir los valores dentro de cada espacio. Entonces, nos quedaría que la distancia es igual y en un paréntesis el valor de Y2, que sería 2, menos el valor de Y1, que sería 6, cierro el paréntesis y eso va al cuadrado, más, en otro paréntesis, el valor de X2, que sería 5, menos el valor de X1, que en este caso, X1 vale menos 2, entonces lo voy a poner dentro de un paréntesis para no confundirme, al cuadrado, y todo esto en una raíz cuadrada. En el siguiente espacio puedo empezar a hacer operaciones. En el primer paréntesis sería una resta negativa, ya que el 6 tiene mayor valor, me quedaría menos y al 6 le quito 2, serían 4. Recordemos que esto va elevado al cuadrado. Más, y en el siguiente paréntesis me conviene hacer la multiplicación de el menos 2 por el negativo que tengo afuera, así que se convertirá en más 2 y también va al cuadrado, sin olvidarme que todo eso va dentro de una raíz cuadrada. Ahora, en el siguiente espacio voy a elevar el menos 4 al cuadrado y haré la suma de 5 más 2, de forma que me quedará dentro de la raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado serían 16 positivos, porque recuerda que al multiplicar menos 4 por menos 4, menos por menos sería más, y 4 por 4 serían 16. Ese negativo se convertiría a positivo, serían más 16. Ahora voy a sumar lo que tengo dentro del paréntesis. Como ambos son positivos, se van a sumar y me va a quedar 7 elevado al cuadrado. Ahora, en el siguiente renglón voy a elevar el 7 al cuadrado, de forma que me va a quedar dentro de la raíz 16 más 7 al cuadrado son 49. Ahora hago la suma de 16 más 49 y me quedaría 65 y la raíz de 65 es igual a 8,06. Recuerda que en este caso vamos a decir que son unidades, ya que no estamos manejando ninguna unidad en específico. Entonces, la distancia, que es el primer punto, valdría 8,06 unidades. Ahora el siguiente punto que calcularemos será la pendiente. Recuerda que la pendiente se representa con la letra M. Y de este lado yo ya escribí la fórmula de la pendiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, solamente sustituiré los valores y me quedará que la pendiente M es igual al valor de Y2, que es 2, menos el valor de Y1, que sería 6, sobre el valor X2, que es 5, menos, recuerda que este menos es parte de la fórmula, el valor de X1, y de nuevo X1 en este caso vale menos 2. Ahora empezaré a hacer operaciones. En el siguiente renglón me quedaría que M es igual, y en la parte de arriba tengo una resta negativa, ya que el signo con mayor valor sería el negativo por ser 6, y al 6 le quito 2, me quedarían menos 4. Y en la parte de abajo me conviene hacer la multiplicación del negativo por negativo para que ese 2 se convierta a positivo. Y ahora
puedo sumar en la parte de abajo, o sea que me va a quedar menos 4 sobre 7. Y esta sería el valor de mi pendiente. Mi pendiente vale menos 4 séptimos. Ahora que ya calculé la pendiente, tengo que calcular el tipo de pendiente, o sea, si es negativa o si es una pendiente positiva. Para esto, lo más conveniente es ubicar ambos puntos dentro de un plano cartesiano y trazar la recta para observar cómo se comporta. Entonces, el punto A sería menos 2 en X y 6 en Y. Por lo tanto, sería menos 2 en X y 6 en Y. El punto estaría más o menos allí. Este sería mi punto A. Ahora, mi punto B es 5 en X, 2 en Y. Por lo tanto, el punto sería 5 en X, 2 en Y. Ambos son positivos. Y mi punto estaría aproximadamente en ese lugar. Entonces, este sería mi punto en B. Ahora, lo único que tengo que hacer es unir esos puntos y observar de qué forma se comporta la recta. Como podrás ver, ya uní el punto A con el punto B. Lo único que hice fue prolongar un poco más esa recta y también prolongué más el eje X. Esto para yo poder observar cómo es el comportamiento de esa recta. Recuerda que el comportamiento lo vamos a observar de acuerdo al eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como podrás observar, el ángulo que se forma es mayor de 90 grados. Entonces, si el ángulo es mayor de 90 grados, esta recta tendría una pendiente de forma negativa. Por último, tenemos que calcular el ángulo con respecto al eje X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para esto utilizaremos la fórmula de tangente a la menos 1 por el valor de la pendiente. Y como nosotros ya conocemos el valor m o valor de la pendiente, lo único que tendríamos que hacer es calcular ese ángulo metiendo en la calculadora tangente a la menos 1 de menos 4 séptimos, que fue el valor que obtuvimos al calcular la pendiente. Entonces, y al hacer esta operación en la calculadora, nos da que el ángulo es menos 29.74. Solamente que aquí nos están pidiendo el ángulo con respecto al eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y al obtener aquí un ángulo negativo nos está indicando que este ángulo está tomado en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, nosotros debemos de convertirlo. Al estar ubicado en sentido a las manecillas del reloj, podríamos decir que este ángulo negativo de 29.74 es el ángulo que se forma en este sentido dentro del gráfico. Este sería un ángulo de 29.74 grados. Pero repito, se nos está pidiendo el ángulo con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, nosotros necesitamos calcular este ángulo que está en rojo. Y para esto, lo único que tenemos que hacer es decir, 180 grados menos este ángulo que tenemos en sentido de las manecillas del reloj, o sea, 29.74, y al hacer esta resta obtenemos que serían 209.74. Y esos 209.74 sería el valor del ángulo con respecto al eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aquí la respuesta sería 209.74 grados. Y con esto finalizaríamos este ejemplo donde calculamos distancia, pendiente, tipo de pendiente, ángulo con respecto al eje X en el sentido contrario a las manecillas del reloj de los puntos A y B.